Vamos a calcular en este caso un circuito en paralelo. Tenemos aquí un circuito con dos resistencias que están asociadas en paralelo. Tenemos una fuente de energía, una pila, que me da una diferencia potencial de 12 voltios y dos resistencias asociadas en paralelo, R1 de 2 ohmios y R2 de 3 ohmios. Tenemos que calcular la resistencia total del circuito, la intensidad total, el voltaje o tensión que cae en cada resistencia y la intensidad que circula por cada resistencia. Bien, pues vamos a empezar calculando, como siempre, un circuito equivalente. Va a ser un circuito que tenga una sola resistencia, que la vamos a llamar RT, y la pila por la que teníamos, una pila de 12 voltios. V es igual a 12 voltios. Y vamos a calcular esta resistencia total, ¿cuánto vale? Pues como es un circuito en el que las resistencias están asociadas en paralelo, sabemos que 1 partido por RT es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 si la hubiese, 1 partido por R4, etcétera, etcétera. Como solamente tenemos dos, pues nos quedamos aquí sumando estas dos resistencias, estos dos inversos de las resistencias. ¿Vale? Por lo tanto, porque se me hace esto más chiquitillo, 1 partido por RT es igual a 1 partido por 2 ohmios, que es R1, más 1 partido por 3 ohmios, que es R2. ¿Cómo sumamos fracciones que no tienen el mismo denominador? Pues igualándolas al mismo denominador, haciendo el común denominador, que en este caso sería mínimo común múltiplo, 6 ohmios y 6 ohmios. 6 entre 2, 3, y 6 entre 3, 2. Ya sí las podemos sumar, por lo tanto, 3 más 2, 5, y el denominador se me queda el mismo. ¿Vale? Por lo tanto, 1 partido por RT es igual a 5 partido por 6 ohmios. Por lo tanto, RT sería igual a 6 ohmios partido por 5. ¿Esto cuánto me da? Pues cojo mi calculadora y digo, pues 6 entre 5 igual 1,2. No era difícil, lo podemos hacer sin calculadora también. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos que RT es igual a 1,2 ohmios. ¿Quién es esta RT? Esta que tenemos aquí. ¿Vale? Es decir, hemos reducido nuestro circuito a un circuito equivalente en el que su resistencia tiene una sola resistencia que vale 1,2 ohmios. Por lo tanto, ya en este circuito equivalente podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Os acordáis que la ley de Ohm teníamos la V ahí, la I aquí, la R aquí? Por lo tanto, decíamos que nos decía Ohm, nos decía que V era igual a I por R, a I por R. O podíamos calcular también la I, que era V partido por R. ¿Vale? Ahora aquí, como en el punto 2 lo que me piden es la intensidad, pues yo me voy aquí y digo punto 2. Digo, la intensidad es V partido por R. Aquí, como estoy en este circuito que solamente tengo una resistencia, no tengo problema. Digo, V. ¿Quién es V? 12 voltios. ¿Quién es R? RT es 1,2 ohmios. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuánto me da esto? Pues como soy muy vago, pues digo, pues me voy a mi calculadora y digo 12 dividido entre 1,2. Y me dice 10. ¿10 qué? Pues 10 en qué se mide la intensidad. Voltios partido por ohmio me da amperios. ¿Vale? Por lo tanto, ya sé que la intensidad que recorre el circuito es de 10 amperios. ¿Vale? ¿Qué intensidad es esa? Es la que pasa por aquí. Es decir, es la que pasa por aquí. La que pasa por la parte, por este conductor que tenemos aquí, dice, porque los electrones se salen de aquí, dice por aquí, ¿cuántos electrones pasan? Dice, pues todos. Es decir, hay una intensidad de 10 amperios que pasan todos por aquí. Dice, pero ¿qué es lo que pasa
Aquí dice pues que unos electrones irán por aquí y otros irán por aquí. Por lo tanto, aquí vamos a tener intensidades distintas. Aquí vamos a tener una intensidad 1 y aquí vamos a tener una intensidad 2. ¿Podemos calcularlas? Pues de momento no, porque lo que tenemos que calcular con la ley de Ohm, primero me dicen, ¿cuál es el voltaje o tensión que cae en cada resistencia? Pues bueno, nos vamos a ver cuál es el voltaje en cada resistencia. ¿Qué es lo que pasa en un circuito en paralelo? Pues que en un circuito en paralelo el voltaje que cae en esta resistencia es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el voltaje que caiga en esa resistencia? Pues el mismo, el de 12 voltios, ¿vale? Entonces, ya sabemos que el voltaje que teníamos total, si queríamos llamarlo, inicial, es igual al voltaje que cae en la resistencia 1 y el voltaje que cae en la resistencia 2. Por lo tanto, si V1 y V2 son 12 voltios, vamos a calcular ahora la última pregunta, intensidad que circula por cada resistencia, que la calcularíamos de la ley de Ohm. Me dice I es igual a V partido por R. Pero en este caso diríamos, ¿quién es la intensidad que circula por 1? Pues sería V partido por R1. ¿Y quién es la intensidad que circula por R2? Pues V partido por R2. A ver que lo suba un poquito esto porque me quedo sin papel. A ver si me deja trabajar. Partido por R2. Por lo tanto, la intensidad que circula por la resistencia 1 sería V, ¿quién era? 12 voltios, partido por, ¿quién era R1? 2 ohmios. 12 entre 2 son 6 voltios entre ohmios. La intensidad se mide en amperios. Y aquí tendríamos intensidad que circula por la resistencia 2, 12 voltios, partido por, ¿cuánto era la resistencia 2? La resistencia 2 era de 3 ohmios, 12 entre 3, que son 4 amperios. Fijaros que si sumo las dos intensidades, 6 amperios más 4 amperios, ¿qué me da? 10 amperios, que era la intensidad total. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho, dice, hay unos electrones que se van por aquí arriba y otros que se van por abajo. Es decir, ¿cuántos se me van a ir por arriba? Pues por arriba se me van 6 amperios. Y por la de abajo, dice, pues 4 amperios. ¿Pero cuáles son? Pues los 10 amperios que circulaban por aquí. Todos los que circulaban por aquí, unos irán por aquí, otros irán por aquí. Cuando lleguen aquí, dice, pues aquí, ¿qué intensidad volverá a haber? Aquí volverá a haber una intensidad de 10 amperios, que es la intensidad total que teníamos aquí. ¿Vale? Y con esto ya habríamos calculado todo el circuito paralelo, todo lo que nos pedían del circuito paralelo.